La mente humana es un campo de fuerzas en constante tensión. Desde que nacemos, nos movemos entre el deseo inmediato de satisfacción y las exigencias del mundo real. Freud identificó dos principios fundamentales que rigen nuestro psiquismo: el principio de placer y el principio de realidad. Más adelante, en el desarrollo del pensamiento psicoanalítico, se introdujo el principio de nirvana, que lleva esta dinámica un paso más allá. Para comprender cómo funcionan, imaginemos la mente como un escenario donde interactúan impulsos, deseos y regulaciones internas. El principio de placer, la búsqueda instintiva de satisfacción. Desde el nacimiento, nuestra psique está gobernada por un impulso básico: buscar el placer y evitar el displacer. Este es el principio de placer, un mecanismo que guía nuestros primeros actos en la vida. Un bebé que llora porque tiene hambre busca la satisfacción inmediata del alimento. Un niño que quiere jugar con su juguete favorito no acepta esperar. La mente, en su estado más primitivo, se mueve por la urgencia del deseo. El ello, la parte más instintiva y primitiva de nuestra psique, es el núcleo de este principio. El ello no distingue entre lo posible y lo imposible, simplemente desea, exige, impulsa. Es por eso que los niños pequeños tienen berrinches cuando algo no sucede como quieren. En su mundo interno, aún no hay tolerancia a la espera ni comprensión de los límites. Pero este principio no desaparece con la edad. En la adultez, lo vemos en la búsqueda de gratificación instantánea. El placer de comer algo sabroso, la necesidad de revisar el celular en cada notificación, la impulsividad de actuar sin pensar en las consecuencias. Es el motor de nuestros deseos más básicos, pero también puede convertirse en un problema cuando domina nuestra conducta sin regulación. El principio de realidad, la madurez psíquica. Con el tiempo, el psiquismo se enfrenta a una verdad inevitable: el mundo no siempre responde a nuestros deseos de inmediato. Es aquí donde entra en juego el principio de realidad, una función del yo que nos permite postergar el placer, tolerar la frustración y adaptarnos a la vida. Si el principio de placer busca la satisfacción inmediata, el principio de realidad introduce la espera, la planificación y la aceptación de límites. Nos permite entender que no siempre podemos tener lo que queremos en el momento exacto en que lo deseamos, pero que, si somos capaces de postergar, podemos alcanzar gratificaciones más profundas y estables. Ejemplo: un niño aprende que no puede comer dulces todo el tiempo, porque eso le haría daño. Un adolescente entiende que debe estudiar para un examen en lugar de salir con amigos, porque su futuro depende de ello. Un adulto controla el impulso de gastar dinero en algo innecesario porque sabe que necesita ahorrar para una meta más importante. El principio de realidad no anula el principio de placer, sino que lo regula, lo modera y lo vuelve más funcional. No se trata de eliminar el deseo, sino de aprender a gestionarlo para vivir de manera equilibrada. El principio de nirvana, la búsqueda de la ausencia de tensión. Más allá del placer y la realidad, Freud y otros psicoanalistas postularon un tercer principio, el principio de nirvana. Este concepto se basa en la idea de que el psiquismo no solo busca placer, sino que, en última instancia, busca reducir al máximo cualquier forma de tensión interna. Es un impulso hacia la tranquilidad absoluta, hacia un estado donde no haya conflicto ni excitación. Podemos verlo en distintos comportamientos humanos. La necesidad de desconectarnos del mundo después de un día estresante. El deseo de dormir profundamente, alejándonos de la realidad por un tiempo. La búsqueda de estados meditativos o espirituales que nos ayuden a encontrar paz. En términos más extremos, el principio de nirvana puede relacionarse con la pulsión de muerte, la tendencia inconsciente del ser humano a reducir toda tensión psíquica, incluso llegando al extremo de la autodestrucción. Por eso, el equilibrio es clave. Un exceso de principio de placer nos vuelve impulsivos e inmaduros. Un exceso de principio de realidad nos vuelve rígidos y reprimidos. Un exceso de principio de nirvana nos puede hacer caer en la apatía o la falta de deseo. La vida psíquica es una danza entre estos tres principios. No se trata de eliminar el deseo, ni de vivir solo en función de la realidad, ni de desconectarnos por completo del mundo en busca de calma absoluta.
El bienestar radica en la integración de estos principios. Disfrutar del placer sin ser dominados por él, aceptar la realidad sin reprimir nuestros deseos y encontrar momentos de paz sin caer en la desconexión. Cuando comprendemos esta dinámica, podemos observar nuestra propia vida con más claridad. Nos dejamos llevar demasiado por el principio de placer, buscando gratificación inmediata sin pensar en el futuro. Nos aferramos demasiado al principio de realidad, sacrificando toda forma de disfrute. La clave no está en rechazar ninguno de estos principios, sino en aprender a convivir con ellos de manera armónica. Porque, en última instancia, somos seres de deseo, de realidad y de búsqueda de paz. Entender estos principios nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos y construir una vida más plena. Soy Nacho Mayoni. Sígueme para más contenido en infancia y adolescencia.